¿Qué tal, jóvenes? Espero se encuentren muy bien. Dando continuidad a los temas vistos previamente, en esta sesión nos toca estudiar los campos magnéticos en diferentes tipos de conductores. En principio, tenemos un panorama general de qué tipos de conductores se pueden realizar. Tenemos conductores rectos, que simplemente son cableados que llevan corriente eléctrica y que generan un campo magnético alrededor de sí. En una segunda clasificación tenemos las espiras, que son básicamente cables que se enrollan en forma circular, cuyo campo magnético generado tiene ciertas características. Y por último, tenemos a los solenoides, que simplemente son cables enrollados en un material ferromagnético que son capaces de crear un tipo de imán artificial. El primero que tenemos que estudiar son los conductores rectos, que básicamente son cables que llevan corriente eléctrica en un sentido convencional, es decir, de positivo a negativo. En estos cables eléctricos se va a generar un campo magnético, que denotamos por la variable B. ¿Cómo identificar el sentido de ese campo magnético? Es volver a utilizar la famosa regla de la mano derecha. En esta ocasión tenemos que el dedo pulgar es nuestra corriente eléctrica y al cerrar los dedos de la mano nos va a dar la dirección horario o antihorario del sentido del campo magnético. Una primera ecuación, que es la que tenemos que estudiar, es que el campo magnético va a ser igual a la permeabilidad del medio en teslas por metros sobre amperes, multiplicado por la corriente en amperes y dividido entre 2pi por la distancia o el punto en metros. El punto que se refiere es la distancia desde el cableado hasta el punto donde queremos estudiar el campo magnético detallado. Ahora, antes de proseguir al siguiente tipo de conductor, tenemos que saber qué es una permeabilidad magnética del medio. Vamos a decir que cuando un tipo de cable se encuentra en el aire o en el vacío, va a ser exactamente igual a 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre ampere. La permeabilidad es una constante que te permite saber cuán fácil es producir un campo magnético. Recuerden que cada vez que un problema te pida que la permeabilidad se encuentre en el aire o bien en el vacío, entonces vamos a tener que utilizar esta variable o más bien esta constante para todos nuestros ejercicios. Tenemos una segunda alternativa, que es ¿qué sucede cuando no se encuentra en el aire? Tal vez puedas referirse a un material de hierro, tal vez a una sustancia líquida o bien una sustancia gaseosa. Tenemos entonces algo que se conoce como permeabilidad relativa. Esta permeabilidad relativa va a ser exactamente igual a la permeabilidad de la sustancia que estamos estudiando entre la permeabilidad del vacío, que ya estudiamos que se conoce como 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre ampere. La permeabilidad relativa es una unidad adimensional, por lo que no tiene ninguna unidad. Ahora, siguiendo con este mismo procedimiento, tenemos que para calcular la permeabilidad de la sustancia va a ser exactamente igual a la multiplicación de la permeabilidad relativa por la permeabilidad del vacío. Posteriormente tenemos a lo que se conoce como espiras, que básicamente son cables enrollados en forma circular. Si solamente se enrolla una vez, es simplemente una espira. Puede ser que la corriente eléctrica gire en sentido antihorario o bien en sentido horario. Para esto, podemos identificar que el campo magnético cuando gira en sentido antihorario sale de la pantalla y cuando va en sentido horario, entonces entra. Una forma muy sencilla de identificar hacia dónde va el campo magnético es otra vez utilizando la regla de la mano derecha, pero en esta ocasión tenemos que poner el pulgar como el vector de campo magnético justamente en la parte central de la espira. La ecuación de estas espiras son básicamente la siguiente, que es la permeabilidad del medio multiplicada por la corriente entre 2 veces la distancia entre el conductor y el punto en metros, que también en esta ocasión, dado su forma circular, se conoce como radio. También, ¿qué pasa cuando en lugar de solamente dar una sola vuelta, se tienen que dar más de una vuelta? Se conoce como bobina, y la única alteración que tendría la ecuación es que agregaríamos una variable n. N significa el número de vueltas que se le está dando a ese enrollamiento de cable, y simplemente es un escalar que está multiplicando
a la permeabilidad por la corriente sobre 2 veces el radio. Ahora tenemos un caso en este mismo tipo de cableado, que es ¿qué sucede cuando un material ferromagnético en forma circular se le enrolla cable que conlleva corriente eléctrica? Lo que sucede es la creación de un toroide, que es muy utilizado en tipos de bocinas o bien aspectos auditivos como micrófonos. La ecuación de un toroide va a ser igual a la permeabilidad por el número de vueltas por la corriente sobre 2 veces pi por el radio del toroide. Por último tenemos a los solenoides. Los solenoides simplemente son cables eléctricos que están enrollados en un material ferromagnético que es comúnmente hierro, y estos crean un imán artificial. Quiere decir que cada vez que se enrolla un cable eléctrico en un material ferromagnético, su forma de creación del campo magnético va a ser muy parecida a tener un imán natural. La ecuación de un solenoide es: el campo magnético va a ser igual a la permeabilidad por el número de vueltas por la corriente entre la longitud del solenoide en metros. Hay que recordar que siempre la permeabilidad en este tipo de cableado tiene un papel muy importante, ya que ese núcleo que se le conoce como el material ferromagnético tiene una permeabilidad relativa muy importante en el momento de utilizarlo para hacer ejercicios. La forma en que un solenoide o una bobina crean un campo magnético, como lo había mencionado previamente, es que se genera básicamente un tipo de imán artificial, muy parecido a un imán natural. Como podemos ver en la imagen, crea un campo magnético parecido a tener un polo norte y un polo sur.